Un hombre nació en las plantaciones de tabaco de Virginia. Un hombre que derrotaría al imperio más poderoso del mundo y rechazaría convertirse en rey. Pero también un hombre que viviría toda su vida del trabajo de 600 esclavos. Esta es la historia de George Washington, padre fundador, general victorioso, héroe profundamente imperfecto. El hombre que creó Estados Unidos. El 22 de febrero de 1732 nace George Washington en Pope's Creek, condado de Westmoreland, en la colonia de Virginia. Su padre, Augustine Washington, es miembro de la aristocracia rural virginiana, dueño de varias plantaciones de tabaco y operaciones mineras de hierro en Virginia y Maryland. Augustine es también oficial de la milicia local, juez de paz y sheriff. Un hombre próspero con más de 10.000 acres de tierra. La riqueza de los Washington depende del trabajo esclavo, permitiendo a los dueños de plantaciones tiempo libre que llenan con cacerías de zorros, carreras de caballos y entretenimientos sociales. George es el hijo mayor del segundo matrimonio de Augustine. Su madre es Mary Ball Johnson, una joven de 23 años que quedó huérfana a los 12 y fue criada por un amigo de la familia, George Screech, quien probablemente la presentó a Augustine. Cuando Mary da a luz a su primer hijo, lo nombra George en honor a su tutor. La familia se mueve constantemente entre las propiedades de Augustine para administrar mejor sus negocios. En 1735 se mudan a Little Hunting Creek, una finca de 2.500 acres a orillas del río Potomac. 3 años después, en 1738, se mudan nuevamente a Ferry Farm, frente al puerto de Fredericksburg. Desde su casa, George puede ver los barcos cargándose con tabaco y hierro que alimentarán las primeras etapas de la Revolución Industrial en Inglaterra. A cambio, Virginia se enriquece constantemente. Una de las figuras más importantes en la infancia de George es su medio hermano Lawrence, 14 años mayor. Lawrence estudió en la escuela Appleby en Inglaterra y sirvió como capitán en una compañía de Virginia durante la Guerra de la Oreja de Jenkins contra España en 1739. Lawrence participó en una expedición liderada por el almirante Edward Vernon que atacó el puerto español de Cartagena en Sudamérica. El esfuerzo fue un fracaso sangriento, con fuerzas británicas diezmadas por el enemigo y la fiebre amarilla. A pesar del desastre, Lawrence sirvió con orgullo al ejército británico como oficial comisionado y fue nombrado ayudante general de Virginia, responsable de organizar las compañías de milicias de la colonia. Cuando su padre le transfirió la gestión de la finca de Little Hunting Creek, Lawrence la renombró Mount Vernon en honor al almirante. George escuchaba fascinado las historias militares de su medio hermano mayor. Pero la infancia de George se derrumba el 12 de abril de 1743, cuando su padre muere a los 49 años. George tiene solo 11. Su parte de la herencia paterna es Ferry Farm, pero su madre Mary continúa administrando la finca y seguirá haciéndolo incluso cuando George llegue a la adultez. La crianza estricta de Mary hacia sus 5 hijos sobrevivientes significa que la relación entre madre e hijo es fría y distante. George se dirige a ella en términos formales en sus cartas como «Honorable señora». Anhela sus viajes para visitar a Lawrence en Mount Vernon como escape de su madre dominante. Los detalles de la educación temprana de George Washington son escasos. La evidencia disponible sugiere que recibió lecciones básicas en matemáticas y adquirió conocimientos de negocios y economía por su propia cuenta. Como adolescente lee ampliamente en historia y filosofía, así como la ficción popular de la época. Disfruta la actividad física y las actividades al aire libre, nadando en el Rappahannock, y demuestra ser un excelente jinete, atributo que le servirá bien en su carrera militar. Más tarde en la vida, Washington lamentará no haber tenido la oportunidad de estudiar francés, latín y griego, los signos de distinción social e intelectual de la época. Entre sus amigos y colegas mejor educados como John Adams, Thomas Jefferson y Alexander Hamilton, quienes proporcionarán los fundamentos teóricos e intelectuales de Estados Unidos, el intelecto de Washington parece atrasado y provincial. Pero en sus propios términos, es un hombre inteligente capaz de traducir ideas en acción. Tras perder a su padre, Washington depende aún más de su hermano Lawrence, quien no solo ha sido elegido a la Cámara de Burgueses sino que se ha casado con Anne Fairfax, cuya familia posee más de 5 millones de acres administrados por su padre, el coronel William Fairfax. El joven George se hace amigo del hermano de Anne, George William Fairfax, 8 años mayor, y también gana el afecto del coronel. En 1746, el coronel Fairfax y Lawrence planean ayudar a George a escapar de las garras de su madre uniéndose a la Marina Real.
Poco dispuesta a perder una mano útil en la granja, Mary finalmente veta el plan. Frustrado en sus ambiciones de ir al mar, a los 15 años George decide convertirse en agrimensor, una profesión lucrativa ya que los colonos continúan expandiéndose hacia el oeste. Este entrenamiento le permite apreciar características geográficas en mapas y en el mundo real, una habilidad que usará durante toda su vida profesional. Su primer trabajo en la primavera de 1748 es ayudar a los Fairfax a dividir sus vastos dominios en parcelas para desarrollo. En un par de años hará sus primeras inversiones en tierra, comprando más de 2.000 acres para cuando cumple 20. George agregará a sus propiedades en 1752 tras la muerte de Lawrence por tuberculosis en julio, a los 34 años, dejando atrás a su esposa y una bebé. Lawrence estipuló que en caso de sus muertes, su finca de Mount Vernon pasaría a George. La muerte de su hermano asesta un golpe devastador a George, quien esperaba emular la carrera militar de Lawrence. Tras presionar al teniente gobernador de Virginia Robert Dinwiddie, Washington es nombrado ayudante general de su distrito natal en febrero de 1753 con el rango de mayor. El mayor Washington pronto estará muy ocupado. Para 1753, tanto el Imperio Británico como el francés poseen grandes extensiones de tierra en Norteamérica. Las 13 colonias británicas se extienden a lo largo de la costa este, limitadas por las montañas Allegheny al oeste, mientras los territorios franceses corren desde Nueva Orleans en el suroeste a través del Mississippi hasta los Grandes Lagos y el río San Lorenzo en el norte. A medida que ambos imperios expanden su huella, pronto tienen reclamos competidores sobre el vasto territorio de Ohio. En 1752, los franceses comienzan a construir varios fuertes en el territorio disputado. Al año siguiente, el teniente gobernador Dinwiddie recibe permiso de Londres para construir un conjunto de fuertes británicos junto con instrucciones para informar a los franceses que abandonen el área. Washington, de 21 años, es elegido para esta misión especial y parte con una pequeña compañía, cruzando los Alleghenies en noviembre de 1753. Washington ejecuta su tarea diligentemente, no solo cumpliendo sus deberes diplomáticos sino reuniendo inteligencia sobre el terreno y la fuerza de la presencia francesa y nativa americana en el área. A su regreso a la capital colonial de Williamsburg en enero de 1754, su diario es adaptado en un informe que se envía a Londres, informando los preparativos militares británicos. Washington asegura para sí un papel importante en estos preparativos militares, liderando una pequeña fuerza de milicia que marchará a las horquillas del río Ohio para construir un fuerte. Al mismo tiempo, es promovido al rango de teniente coronel. A principios de abril, Washington parte con 160 hombres hacia el desierto, solo para enterarse de que una fuerza de 1.000 franceses ha capturado el fuerte que los británicos estaban construyendo en las horquillas y lo renombraron Fuerte Duncan. Washington y sus aliados nativos americanos piden refuerzos y acampan. El 28 de mayo de 1754, Washington y su compañía encuentran un pequeño grupo de soldados franceses acampados en una posición apartada. Creyéndolos sospechosos, los hombres de Washington los rodean y un tiroteo rápido resulta en una rendición francesa. Durante la escaramuza, un oficial francés que entregaba un mensaje diplomático pidiendo a los británicos evacuar el condado de Ohio fue supuestamente asesinado brutalmente por uno de los aliados nativos americanos de Washington. El acto provoca un incidente internacional. Anticipando una respuesta francesa, Washington construye apresuradamente un fuerte de madera llamado Fort Necessity. Durante estos preparativos su oficial al mando murió tras caerse de su caballo, y Washington toma el mando del regimiento de Virginia como coronel. Cuando ignora el consejo de sus aliados nativos americanos de retirarse debido a las defensas inadecuadas del fuerte, lo abandonan y dejan a los británicos luchando solos. Cuando los franceses y sus aliados nativos americanos atacan el 3 de julio, Washington presenta una lucha valiente pero pierde un tercio de sus hombres y es forzado a rendirse. Es una derrota humillante y ha cometido muchos errores debido a su falta de experiencia. Pero aprende de ello la efectividad de las tácticas móviles del enemigo y la futilidad de defender posiciones pobres. La derrota podría haber terminado la carrera militar de Washington antes de que comenzara, pero en cambio, después de unas semanas, él y sus hombres son elogiados por su valiente resistencia final contra las probabilidades. Washington acaba de cumplir 22 años. Ha probado el combate, ha sido derrotado, pero ha sobrevivido. Su ambición militar solo acaba de comenzar. Mientras el regimiento de Virginia era disuelto dejando a Washington sin mando,
Sus fortunas personales mejoraron cuando la hija de su difunto hermano Lawrence murió a finales de diciembre de 1754. Como Anne ya se había vuelto a casar, Washington acordó arrendar la finca de Mount Vernon de su cuñada y la convirtió en su residencia principal. Poco después de mudarse a Mount Vernon, Washington recibió noticias en febrero de 1755 de que el general Edward Braddock había desembarcado con 2 regimientos de refuerzos desde Gran Bretaña. Washington se apresuró a ofrecer sus servicios y Braddock estuvo feliz de tenerlo como ayudante de campo. Dejando a su hermano menor Jack a cargo de Mount Vernon, Washington se unió a Braddock en junio y el ejército avanzó lentamente hacia Fort Duquesne. Aunque personalmente cálido hacia Washington, Braddock mantenía el mismo desdén por los soldados coloniales que muchos de sus compañeros oficiales del ejército regular. El 9 de julio, Braddock se acercó a Fort Duquesne con más de 2000 hombres. Los británicos fueron sorprendidos por la defensa feroz de 900 franceses y nativos americanos cuyas tácticas una vez más demostraron ser superiores. Washington llevó valientemente las órdenes de Braddock para reunir a las tropas, exponiéndose a gran peligro con 2 caballos disparados debajo de él. No fue suficiente para traer la victoria. Braddock fue mortalmente herido. Tras la muerte de Braddock, el regimiento de Virginia fue reformado y Washington fue nombrado comandante de todas las fuerzas de Virginia. A pesar de estas rápidas promociones, Washington seguía infeliz por no recibir una comisión real. Resentía la estrategia de Londres de perseguir operaciones activas en Canadá mientras permanecía a la defensiva en las fronteras de Virginia. A finales de 1757 fue derribado por una enfermedad grave que lo llevó de regreso a Mount Vernon. Durante este tiempo comenzó a hacer cambios en la finca y crear una casa digna de un caballero rural inglés. A principios de 1758, tras un breve cortejo, se comprometió con Martha Dandridge Custis, una viuda adinerada de 26 años cuyo esposo había muerto el verano anterior dejándola con 2 hijos pequeños. Una mujer cálida y sociable, Martha era el polo opuesto de su suegra Mary, y demostró ser un apoyo firme en la vida y carrera de su esposo, capaz no solo de cumplir los deberes domésticos de una ama de casa sino también de administrar la finca de Mount Vernon en ausencia de su marido. En julio de 1758, Washington regresó a la acción cuando los británicos hicieron otro intento de tomar Fort Duquesne y vengar la pérdida de Braddock, esta vez sirviendo bajo el general escocés John Forbes. Mientras tanto, entró en la vida política por primera vez al ganar rotundamente la elección a la Cámara de Burgueses de Virginia representando al condado de Frederick, un reflejo de su reputación como héroe de guerra. Washington lideró 2.500 hombres y recapturó exitosamente Fort Duquesne en noviembre de 1758. En lugar de la defensa feroz que había encontrado en ocasiones anteriores, no encontró resistencia alguna, ya que los franceses eligieron abandonar y destruir el fuerte. Los británicos lo reconstruyeron y lo nombraron Fort Pitt, después del ministro de guerra William Pitt, mientras la ciudad que se construyó alrededor tomaría el nombre de Pittsburgh. La acción sería la última de Washington en la Guerra Franco-India, mejor conocida como la Guerra de los 7 años en Europa, donde la lucha entre Gran Bretaña y Francia duraría hasta 1763. Washington regresó a Mount Vernon y se casó con Martha el 6 de enero de 1759, convirtiéndolo en uno de los terratenientes más ricos de Virginia. En su esfuerzo por emular a la clase alta en Inglaterra, importando las últimas modas de Londres, Washington se endeudó cada vez más con sus agentes londinenses y resentía su poder sobre los plantadores coloniales. Al mismo tiempo cumplía sus deberes cívicos en la Cámara de Burgueses, sirviendo en comités relacionados con asuntos militares. Durante las próximas 2 décadas de su vida, Washington dedicaría sus energías a su plantación, en particular al cultivo de tabaco. Esto resultó ser una mala decisión económica. La calidad de la cosecha de tabaco dependía altamente de las condiciones climáticas, mientras los precios del mercado internacional eran volátiles. Estos factores contribuyeron a las luchas de Washington para pagar sus deudas a sus acreedores en Londres. Otro aspecto clave de la agricultura del tabaco era su intensidad laboral y dependencia de la esclavitud. Durante su vida, Washington poseyó más de 600 esclavos. Él y sus compañeros plantadores trataban a los esclavos como cualquier otro tipo de propiedad para comprar y vender, aunque con el tiempo llegó a detestar la práctica y trató a sus esclavos más humanamente que la mayoría de sus pares, cuidando su salud y eventualmente negándose a vender a ninguno de sus esclavos para mantener a las familias juntas. La Guerra Franco-India terminó en 1763 en una victoria decisiva para los británicos en Norteamérica.
Francia había perdido Canadá ante Gran Bretaña y Luisiana ante España. El costo para el Tesoro británico había sido enorme, y la mitad del presupuesto nacional se destinaba a pagos de intereses sobre la deuda gubernamental. En un esfuerzo por llenar el agujero en las arcas del gobierno, el Parlamento intentó imponer impuestos y otros costos económicos a las colonias norteamericanas. Como soldado, Washington había resentido la actitud superior de las autoridades británicas y su negativa a darle una comisión real. Como hombre de negocios, Washington ahora tenía motivos para considerar las decisiones de las autoridades británicas como perjudiciales para sus intereses económicos. La legislación más infame aprobada por el Parlamento fue la Ley del Timbre de 1765, que imponía un impuesto sobre todo material impreso, incluidos documentos legales, periódicos y naipes. Washington quizás no fue la voz más radical protestando contra la Ley del Timbre en el escenario político, pero consideró el impuesto inconstitucional. Aunque el Parlamento derogó la Ley del Timbre en 1766, continuó afirmando el derecho a la tributación en las colonias, provocando una oposición sostenida. En 1767 las leyes Townshend, nombradas por el canciller del Tesoro británico, gravaron pintura, plomo, vidrio, papel y té. Durante el invierno de 1768 a 69, la actitud de Washington se volvió más radical y apoyó un boicot de productos británicos. En abril de 1769, Washington tomó un papel más proactivo en la Cámara de Burgueses con la intención de presentar un plan para la importación de productos británicos desarrollado junto a su amigo George Mason del condado de Fairfax. El mes siguiente, la Asamblea votó a favor de un conjunto de resoluciones que afirmaban que la Cámara de Burgueses tenía el derecho exclusivo de gravar a los virginianos. En respuesta, el gobernador real Lord Botetourt disolvió el cuerpo, obligando a los burgueses a reunirse en una taberna, donde debatieron y adoptaron las propuestas de Washington para boicotear los productos sujetos a tributación. El movimiento tuvo algún efecto, provocando que el nuevo gobierno británico bajo Lord North derogara las leyes Townshend, manteniendo solo los gravámenes sobre el té para continuar afirmando el derecho del Parlamento a la tributación. La situación se había difuminado temporalmente, pero los impuestos restantes sobre el té provocaron el motín del té de Boston el 16 de diciembre de 1773, cuando un grupo de hombres de la organización patriota estadounidense Hijos de la Libertad abordaron un barco mercante perteneciente a la Compañía de las Indias Orientales y arrojaron su valioso cargamento de té al puerto de Boston. Mientras Washington estaba consternado por la protesta, estaba furioso con la respuesta británica, que implicó aprobar una serie de medidas draconianas contra Boston conocidas colectivamente como las leyes intolerables, la más importante de las cuales cerró el puerto de Boston al comercio. En la Cámara de Burgueses, Washington apoyó una iniciativa para mostrar solidaridad con Boston convocando un congreso de las 13 colonias para proteger sus derechos colectivos. En julio de 1774, mientras presidía una reunión en el condado de Fairfax, Washington aprobó las resoluciones de Fairfax que había redactado junto a George Mason, afirmando que la tributación y la representación son por naturaleza inseparables. Washington se convirtió así en uno de los principales defensores de la resistencia contra Gran Bretaña, y el 5 de agosto fue elegido a la delegación de 7 hombres de Virginia al primer Congreso Continental en Filadelfia, que se reuniría el mes siguiente. El 19 de abril de 1775, casacas rojas británicas y milicianos estadounidenses intercambiaron fuego en Concord y Lexington en Massachusetts, marcando el estallido de la Guerra Revolucionaria estadounidense. Washington ya había asegurado la elección al Segundo Congreso Continental, que se inauguró el 10 de mayo, con la agenda firmemente enfocada en reclutar milicias y voluntarios en todas las colonias. Washington apareció en el Congreso usando su uniforme de coronel y su experiencia en asuntos militares estaba en alta demanda entre sus compañeros delegados. El 14 de junio, el Congreso asumió el control del ejército voluntario que sitiaba a las fuerzas británicas en Boston bajo el mando del general Thomas Guy, creando así el Ejército Continental, y Washington fue nombrado general y comandante en jefe del Ejército de las Colonias Unidas el 16. Mientras se dirigía a tomar el mando de los continentales en Boston, Washington recibió noticias de la batalla de Bunker Hill el 17 de junio, donde 2.000 hombres bajo el general William Howe capturaron exitosamente las posiciones estadounidenses, pero al costo de 1.000 bajas, demostrando que los continentales eran más que capaces de presentar batalla. Al llegar a Boston, Washington buscó inculcar en sus hombres la idea de que eran un ejército nacional, en lugar de una colección de estados. Al inspeccionar su ejército,
se decepcionó al encontrar que solo tenía 14.000 hombres aptos para el servicio viviendo en condiciones precarias, mientras los suministros de pólvora eran peligrosamente bajos. Temiendo espías británicos, guardó silencio sobre estas deficiencias excepto con sus confidentes más cercanos. Durante este periodo, el comandante en jefe llegó a ser particularmente cercano al general de brigada Nathanael Greene de Rhode Island, así como al comandante de artillería coronel Henry Knox de 25 años, un librero de Boston que había aprendido todo sobre asuntos militares de los libros y los oficiales británicos con los que hablaba en su tienda. Washington luchó en sus esfuerzos por crear un ejército profesional permanente. Los reclutas estaban autorizados a servir durante un año, con el efecto de que tan pronto como habían sido entrenados y ejercitados para luchar efectivamente, se desvanecerían y regresarían a sus hogares. Mientras el invierno se acercaba, Washington se dio cuenta de que no podía abandonar a su ejército y regresar a Mount Vernon, y en su lugar invitó a su esposa Martha a quedarse con él. Martha Washington pasaría la mitad de la guerra con su esposo en campaña, sirviendo como confidente de confianza para sus preocupaciones y ansiedades sobre su ejército y la guerra. La condición en la que se encontraban los hombres de Washington durante el primer invierno de la guerra hizo que la moral se desplomara. La publicación del panfleto Sentido Común de Thomas Paine en enero de 1776 destacó el poder tiránico de la monarquía y galvanizó el movimiento por la independencia. Los ánimos aumentaron aún más el 17 de enero, cuando Henry Knox llegó después de lograr la increíble hazaña logística de arrastrar casi 60 piezas de cañón desde Fort Ticonderoga, en Nueva York, cerca de la frontera canadiense a través de las nieves de diciembre hasta el campamento de Washington. Aunque Washington aún carecía de la pólvora para un asalto completo sobre Boston, maniobró exitosamente el cañón hacia las alturas de Dorchester con vista a la ciudad durante el transcurso de una sola noche el 4 de marzo, dejando a los británicos sin otra opción que evacuar. Habiendo capturado Boston sin perder un solo hombre, Washington se apresuró a Nueva York, creyendo que el general Howe intentaría tomar la ciudad. Mientras tanto, el tambor por la independencia sonaba cada vez más fuerte y la Declaración de Independencia redactada por Thomas Jefferson fue adoptada por el Congreso el 4 de julio de 1776 y fue recibida con entusiasmo salvaje por el ejército continental cuando Washington les leyó la declaración el 8. El entusiasmo fue prematuro, ya que el ejército y la armada británicos, comandados por los hermanos William y Richard Howe, pronto descendieron sobre Nueva York al frente de 32.000 hombres y 70 buques de guerra, ansiosos por derrotar la rebelión de una vez por todas. A mediados de agosto, Washington tenía 23.000 hombres bajo su mando, pero la mayoría eran reclutas inexpertos. Cuando los británicos desembarcaron 2/3 de su fuerza en Long Island, Washington lo interpretó mal como una distracción y solo envió 6.000 hombres para defender las alturas de Brooklyn al oeste de la isla, manteniendo la mayoría de sus hombres en Manhattan. El 26, los continentales fueron rodeados por los británicos, con 300 muertos y 1.000 capturados, pero en la noche del 29 de agosto, Washington aprovechó la renuencia de Howe a organizar una persecución total evacuando a todos los hombres de Long Island a Manhattan. El comandante mismo estaba en el último bote cruzando el East River, envuelto de los británicos por una niebla espesa. Pocos días después, Washington se retiró de la ciudad hacia el norte. Los continentales habían construido Fort Washington y Fort Lee con vista al río Hudson, pero estos fueron tomados por los británicos en noviembre, obligando a los continentales a huir a través de Nueva Jersey. El ejército continental de Washington era un grupo andrajoso de menos de 4.000 hombres cuando cruzó el río Delaware hacia Pensilvania, mientras el ejército de Howe estaba al alcance de Filadelfia, obligando al Congreso Continental a evacuar a Baltimore. Con poco que perder y con unos pocos miles de refuerzos adicionales bajo el general Horatio Gates, Washington planeó una operación audaz de regreso a través del Delaware para sorprender a 3 regimientos de mercenarios de S estacionados en Trenton, Nueva Jersey. Washington planeó cruzar el río la noche del día de Navidad para sorprender al enemigo, a quien esperaba encontrar ebrio. A pesar de una feroz tormenta de nieve que significó que su columna principal de 2.400 hombres solo llegara al otro lado del río a las 4 de la mañana del 26, Washington presionó hacia Trenton. Aunque los hessianos estaban sobrios, no pudieron creer que Washington intentaría una operación tan audaz en un clima tan horrible. El elemento sorpresa y la efectividad de la artillería de Henry Knox, combinados con el uso efectivo del terreno por parte de Washington para rechazar un contraataque, obligaron a los hessianos a rendirse. Los continentales mataron e hirieron a 100 hessianos y capturaron 900 más, todo por la pérdida de menos de 10 hombres.
Si bien Washington es generalmente considerado un general defensivo que evitó la batalla con las probabilidades en su contra, fue capaz de algunos de los ataques más audaces en la historia de la guerra. El éxito en Trenton fue seguido por una victoria igualmente desigual en Princeton unos días después, permitiendo a los hombres de Washington avanzar y expulsar a los británicos casi por completo de Nueva Jersey. Las victorias proporcionaron un impulso a la moral y permitieron al Congreso regresar a Filadelfia. En marzo de 1777, el capitán de artillería de 22 años Alexander Hamilton se unió al personal de Washington como ayudante de campo. El talentoso Hamilton fue capaz de manejar gran parte de la correspondencia del comandante en jefe y más tarde se convertiría en su ayudante principal. A finales de julio, Washington dio la bienvenida a su lado al marqués de Lafayette, un aristócrata francés de 20 años que compartía los ideales políticos de la Revolución Americana y desafió una orden real para viajar a América y ofrecer su servicio a la causa. Con Lafayette a su lado, Washington y el Congreso esperaban que Francia fuera persuadida a unirse a una alianza con los nacientes Estados Unidos. Durante la primera mitad de 1777, Washington permaneció a la defensiva y esperó los movimientos de Howe. A finales de agosto, el comandante británico desembarcó en la bahía de Chesapeake y marchó sobre Filadelfia. Ansioso por no perder la capital sin luchar, Washington se apresuró a interceptarlo y desplegó su ejército entre los barrancos de Brandywine Creek en los accesos suroeste de la ciudad, anticipando una batalla decisiva. El 11 de septiembre, Howe lanzó su ataque, enviando 5 milesianos para atacar la posición defensiva principal de Washington en un asalto frontal, mientras él lideraba una fuerza de más de 8.000 hombres en una larga maniobra de flanqueo. Mientras los continentales se mantuvieron firmes contra el asalto frontal, al mediodía Washington se preguntaba sobre el paradero de la fuerza enemiga principal y pronto comenzó a recibir informes de una maniobra de flanqueo enemiga. El comandante estadounidense se dio cuenta de que había sido superado en astucia y galopó al sector en cuestión para encontrar 2 brigadas de casacas rojas, sin darse cuenta de que toda la fuerza de Howe estaba en camino. A las 4 de la tarde, 3 columnas de tropas británicas fueron lanzadas al ataque, poniendo en fuga a los continentales. Al final de la batalla, los continentales sufrieron más de 1.000 bajas, incluidos 400 capturados, mientras las bajas británicas fueron la mitad del número. La derrota en Brandywine resultó en la ocupación británica de Filadelfia, obligando al Congreso a evacuar nuevamente, esta vez a Trenton. El comandante estadounidense no se desanimó, y el 3 de octubre, menos de un mes después de Brandywine, Washington planeó un ataque nocturno audaz sobre el campamento de Howe en Germantown, esperando repetir sus heroicidades en Trenton el invierno anterior. Sin embargo, esta vez los planes de Washington se desenredaron en medio de la noche y se vio obligado a abandonar el ataque después de sufrir el doble de bajas que los británicos una vez más. Hizo todo lo posible para minimizar la derrota en los informes al Congreso, y su ataque audaz demostró a los británicos que todavía quedaba mucha lucha en el ejército continental maltratado y magullado. Mientras el ejército principal de Washington había sufrido una serie de reveses contra el general Howe, el 17 de octubre el general Horatio Gates había derrotado y capturado un ejército británico de 5.000 hombres bajo el general John Burgoyne en Saratoga en Nueva York. Mientras Washington recibió con agrado la noticia de la impresionante victoria de Gates, se sintió amenazado por un subordinado que había sido previamente un crítico y a quien creía buscaba el mando supremo para sí mismo. Washington se mantuvo firme, retuvo su mando y aumentó su autoridad. Los cuarteles de Washington para el invierno de 1777 a 78 en Valley Forge, 20 millas al noroeste de Filadelfia, han entrado en la leyenda estadounidense. Por otro invierno más, el ejército continental estaba en un estado desesperado y corría el riesgo de desmoronarse, con miles de hombres enfermos, hambrientos, con frío y desmoralizados. Los esfuerzos de Washington para suplicar al Congreso por suministros no llegaron a nada, y llegó a darse cuenta de que la Constitución existente, los artículos de la Confederación, que dejaban la mayor parte del poder político con los estados individuales, le daba al Congreso poco poder y socavaba sus esfuerzos para crear un ejército nacional. Sin embargo, la presencia de Washington en el campamento ayudó a mantener a sus hombres juntos en estos tiempos difíciles, cuando otros ejércitos podrían haberse desvanecido, mientras el cuidado y la atención de Martha Washington por los hombres le ganaron respeto y afecto en todas las filas. Washington también fue ayudado por la llegada de Friedrich von Steuben, un oficial prusiano que había servido en los ejércitos de Federico el Grande durante la Guerra de los 7 Años. El ejército prusiano era considerado el mejor de Europa,
famoso por su disciplina y orden, atributos que los continentales carecían gravemente. En cuestión de semanas, Steuben entrenó al ejército en formaciones de línea y columna y maniobras asociadas, y también comenzó a trabajar en un manual de instrucción que permanecería en uso por el ejército de los Estados Unidos durante casi un siglo. Para principios de marzo de 1778, Washington tenía 12.000 hombres a su disposición listos para la acción. Un impulso mucho más significativo al esfuerzo bélico estadounidense llegó en forma de una alianza con Francia, firmada en París el 6 de febrero de 1778. La alianza cambió el panorama estratégico de la guerra, obligando a las tropas británicas bajo su nuevo comandante Sir Henry Clinton a retirarse de Filadelfia a Nueva York y destacar 8.000 hombres para defender las Indias Occidentales de los franceses. Mientras los hombres de Clinton estaban en retirada, Washington ordenó al general Charles Lee, recientemente liberado en un intercambio de prisioneros para retomar su papel anterior como segundo al mando, liderar una vanguardia de 5.000 hombres contra los británicos en Monmouth Courthouse. Lee, que había aconsejado contra la operación, lanzó un ataque poco entusiasta que fue fácilmente repelido por los británicos. Un Washington furioso reunió su reserva de 6.000 hombres y logró cambiar el rumbo de la batalla durante 2 horas de lucha feroz. En las semanas posteriores a la batalla, el general Lee fue sometido a consejo de guerra y declarado culpable, y Washington estuvo feliz de verlo irse. Durante los siguientes 3 años, las fuerzas británicas dirigieron su atención al sur. Durante este periodo, Washington no lucharía en una batalla importante, aunque no estuvo de ninguna manera inactivo. En el verano de 1778, la Armada francesa navegó por la Chesapeake para unirse a Washington, aunque la cooperación entre los súbditos de una monarquía absoluta y los ciudadanos de una república revolucionaria distó mucho de ser perfecta. El verano siguiente, Washington logró evitar que Clinton controlara el río Hudson y aislara a Nueva Inglaterra del resto de Estados Unidos, pero este periodo resultó poco memorable. Para 1780, el ejército de Washington tenía poco dinero y suministros, y el éxito militar parecía imposible sin la asistencia de los franceses. Lafayette había estado en Francia desde principios de 1779 y presionó por una mayor asistencia francesa a la causa estadounidense. El rey Luis XVI respondió al llamado enviando una fuerza expedicionaria de 6.000 hombres a América bajo el mando del conde de Rochambeau junto con la flota comandada por el caballero de Ternay, que desembarcó en Newport, Rhode Island el 10 de julio de 1780. Mientras tanto, los continentales habían sufrido una serie de reveses en el sur, comenzando con la pérdida de Charleston en Carolina del Sur en mayo de 1780, donde 5.000 hombres fueron capturados. Peor aún, en septiembre de 1780, Washington descubrió que el general Benedict Arnold, uno de los héroes estadounidenses de la victoria en Saratoga, había conspirado para entregar el importante West Point a los británicos a cambio de 20.000 libras. El ayudante británico de Arnold, el mayor John André, fue capturado con papeles incriminatorios y ahorcado como espía. Arnold escapó a las líneas británicas y sirvió al ejército británico por el resto de la guerra. La traición de Arnold fue un golpe devastador a la moral estadounidense. Pero la fortuna finalmente favorecería a los estadounidenses. En agosto de 1781, Washington recibió noticias de que el almirante francés de Grasse navegaría su flota hacia la bahía de Chesapeake. Washington vio su oportunidad. El general británico Cornwallis había establecido su base en Yorktown en la península de Virginia con 8.000 hombres. Si Washington y Rochambeau podían marchar sus ejércitos combinados hacia el sur mientras de Grasse bloqueaba la bahía, Cornwallis quedaría atrapado. Washington dejó una pequeña fuerza para engañar a Clinton en Nueva York y marchó rápidamente al sur con su ejército principal y las fuerzas francesas de Rochambeau, un total de 17.000 hombres. El 28 de septiembre de 1781, comenzó el sitio de Yorktown. La artillería francesa y estadounidense bombardeó las posiciones británicas durante semanas. Cornwallis envió mensajes desesperados a Clinton en Nueva York pidiendo refuerzos, pero la flota francesa de Grasse dominaba la bahía. No llegaría ayuda. El 19 de octubre de 1781, Cornwallis se rindió. 8.000 soldados británicos depusieron sus armas. La guerra había terminado efectivamente, aunque las negociaciones de paz tomarían 2 años más. El Tratado de París se firmó el 3 de septiembre de 1783, reconociendo la independencia de los Estados Unidos de América. Washington había logrado lo imposible.
Había derrotado al imperio más poderoso del mundo. Pero su acto más revolucionario aún estaba por venir. El 23 de diciembre de 1783, George Washington compareció ante el Congreso en Annapolis, Maryland. Allí, ante los delegados reunidos, renunció formalmente a su comisión como comandante en jefe. Como el antiguo general romano Cincinnatus, quien había abandonado el poder absoluto para regresar a su granja, Washington rechazó la oportunidad de convertirse en dictador militar. El mundo quedó atónito. El rey Jorge III de Gran Bretaña, al enterarse de la renuncia de Washington, supuestamente declaró: si hace eso, será el hombre más grande del mundo. Washington regresó a Mount Vernon. Pero su servicio a la nación aún no había terminado. Washington regresó a Mount Vernon en diciembre de 1783, esperando finalmente disfrutar de la vida tranquila de un plantador. Supervisó sus cultivos de trigo, administró sus operaciones de pesca en el Potomac, mejoró los edificios de la finca. Pero la tranquilidad no duraría. Los artículos de la Confederación, la primera Constitución de los Estados Unidos, habían creado un gobierno nacional débil con poco poder real. Los estados individuales actuaban como naciones independientes, peleando entre sí por fronteras y comercio. No había poder ejecutivo fuerte. No había sistema judicial nacional unificado. El Congreso no podía recaudar impuestos de manera efectiva ni pagar las deudas de guerra. En 1786, la rebelión de Shays estalló en Massachusetts cuando granjeros endeudados, liderados por el veterano de guerra Daniel Shays, tomaron las armas contra los tribunales que ejecutaban sus propiedades. Aunque la rebelión fue finalmente sofocada, alarmó profundamente a las élites estadounidenses. Washington escribió con preocupación sobre la anarquía y el desorden. Quedó claro que los artículos de la Confederación eran inadecuados. Se necesitaba una nueva constitución. En mayo de 1787, delegados de los estados se reunieron en Filadelfia para la Convención Constitucional. Washington fue elegido por unanimidad presidente de la convención, un reconocimiento de su estatura incomparable en la nación. Durante 4 meses, los delegados debatieron intensamente la forma del nuevo gobierno. Los federalistas, liderados por Alexander Hamilton, abogaban por un gobierno nacional fuerte con amplios poderes para regular el comercio, recaudar impuestos y mantener un ejército permanente. Otros, preocupados por la tiranía, defendían los derechos de los estados individuales y límites estrictos al poder federal. Washington habló raramente durante los debates, pero su presencia fue crucial. Su apoyo a un ejecutivo fuerte ayudó a dar forma a la presidencia. Los delegados sabían que Washington sería el primer presidente, y diseñaron la oficina confiando en que él establecería los precedentes correctos. La Constitución fue finalmente redactada y ratificada por los estados. Creaba 3 ramas de gobierno: legislativa, ejecutiva y judicial, con un sistema de controles y equilibrios para prevenir que cualquier rama se volviera demasiado poderosa. En febrero de 1789, el colegio electoral votó por unanimidad por George Washington como primer presidente de los Estados Unidos. Washington aceptó con renuencia, escribiendo que se sentía como un culpable yendo a su ejecución. Dejó Mount Vernon y viajó a Nueva York, la capital temporal, donde fue inaugurado el 30 de abril de 1789 en el balcón del Federal Hall en Wall Street ante multitudes jubilosas. Colocó su mano sobre una Biblia y juró preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos. Washington entendía que todo lo que hiciera establecería un precedente. Se movió cuidadosamente, consciente de que estaba inventando la presidencia día a día. Formó un gabinete de los hombres más talentosos de la nación: Alexander Hamilton como secretario del Tesoro, Thomas Jefferson como secretario de Estado, Henry Knox como secretario de Guerra, y Edmund Randolph como fiscal general. Pero pronto descubriría que sus asesores más brillantes tenían visiones radicalmente opuestas para el futuro de América. Hamilton, el genio financiero nacido en el Caribe, presentó un plan económico ambicioso. El gobierno federal asumiría todas las deudas de guerra de los estados individuales, consolidando el poder financiero a nivel nacional. Establecería un banco nacional para estabilizar la moneda y el crédito. Fomentaría la manufactura y la industria a través de aranceles protectores. Hamilton soñaba con una nación comercial e industrial poderosa, comparable a Gran Bretaña. Thomas Jefferson, el aristócrata virginiano y autor de la Declaración de Independencia, se opuso violentamente.
Jefferson desconfiaba del poder centralizado y temía que el plan de Hamilton creara una monarquía financiera que corrompería la República. Jefferson imaginaba a América como una nación de pequeños agricultores independientes, virtuosos y libres, sin los bancos, las fábricas y la corrupción urbana de Europa. La lucha entre Hamilton y Jefferson no era solo sobre economía, era sobre el alma de América. Washington intentó mantenerse por encima de la pelea, pero sus simpatías estaban claramente con Hamilton. El plan económico de Hamilton fue aprobado, pero solo después de un compromiso crucial negociado durante una cena en la casa de Jefferson. Los sureños, incluido Jefferson, apoyarían el plan de Hamilton. A cambio, la capital permanente de la nación se ubicaría en el sur, en un distrito especial tallado del territorio entre Maryland y Virginia a orillas del río Potomac. Esta nueva ciudad llevaría el nombre de Washington. A medida que la presidencia de Washington continuaba, la división entre Hamilton y Jefferson se profundizó. Cuando la Revolución Francesa estalló en 1789, Jefferson la aplaudió como una extensión de la Revolución estadounidense. Hamilton, horrorizado por la guillotina y el terror, advirtió contra el caos radical. Cuando Francia y Gran Bretaña fueron a la guerra en 1793, Jefferson instó a Washington a honrar el Tratado de Alianza de Estados Unidos con Francia. Hamilton argumentó por la neutralidad. Washington eligió la neutralidad, proclamando que Estados Unidos no tomaría partido en las guerras europeas, un principio que guiaría la política exterior estadounidense durante décadas. En 1794, Washington enfrentó su primera crisis interna importante. Los granjeros en el oeste de Pensilvania se rebelaron contra un impuesto federal sobre el whisky, un impuesto propuesto por Hamilton para ayudar a pagar la deuda nacional. Los rebeldes atacaron a los recaudadores de impuestos, quemaron edificios y amenazaron con marchar sobre Pittsburgh. Washington respondió con fuerza. Llamó a 13.000 milicianos de varios estados y personalmente cabalgó a la cabeza del ejército, el único presidente en ejercicio en comandar tropas en el campo. La rebelión del whisky colapsó sin derramamiento de sangre significativo. Washington había demostrado que el gobierno federal tenía la autoridad y el poder para hacer cumplir sus leyes. En 1794, Washington también enfrentó una crisis de política exterior. Envió al presidente de la Corte Suprema John Hay a negociar un tratado con Gran Bretaña para resolver disputas pendientes de la guerra. El tratado de Hay que resultó fue profundamente impopular, especialmente entre los jeffersonianos que lo vieron como una capitulación humillante ante los británicos. Hubo llamados para el impeachment de Washington. Multitudes quemaron efigies de Hay. Pero Washington apoyó el tratado, creyendo que evitaría otra guerra que Estados Unidos no podía permitirse. El Senado ratificó el tratado por un estrecho margen. Para 1796, Washington estaba exhausto. Tenía 64 años y anhelaba retirarse a Mount Vernon. Rechazó consideraciones para un tercer mandato, estableciendo el precedente de 2 mandatos que duraría hasta Franklin Roosevelt. En septiembre de 1796, publicó su discurso de despedida, redactado con la ayuda de Hamilton. El discurso advertía a los estadounidenses contra los peligros del faccionalismo político excesivo, alianzas extranjeras permanentes y deuda nacional excesiva. Washington instó a la unidad nacional y al patriotismo por encima de la lealtad partidista. El 4 de marzo de 1797, Washington asistió a la inauguración de su sucesor, John Adams, y luego regresó a Mount Vernon. Finalmente era un ciudadano privado de nuevo. Retomó la administración de sus plantaciones, entretenía a visitantes, disfrutaba del tiempo con Marta. Pero incluso en el retiro, la contradicción central de su vida lo perseguía, la esclavitud. Durante su vida, Washington poseyó más de 600 esclavos. Como joven, los compró y vendió como cualquier otra propiedad sin aparente conflicto moral. Pero con el paso de los años, su actitud evolucionó. Llegó a creer que la esclavitud era moralmente incorrecta e incompatible con los principios de libertad por los que había luchado. Sin embargo, nunca la desafió públicamente. Nunca abogó por la abolición. Los esclavos representaban gran parte de su riqueza, y temía la ruina financiera si los liberaba durante su vida. También temía que hablar abiertamente contra la esclavitud dividiría la frágil unión entre estados del norte y del sur. Washington trataba a sus esclavos más humanamente que muchos dueños. Se preocupaba por su salud, aseguraba que tuvieran alimentos y ropa adecuados.
Se negó a vender esclavos para mantener a las familias juntas. Pero seguían siendo esclavos, sin libertad, sin derechos. En su testamento final, Washington tomó una decisión notable. Ordenó que todos los esclavos que poseía directamente fueran liberados tras la muerte de Martha. Era el único fundador importante que poseía esclavos en liberar a los suyos. Pero fue una liberación póstuma, que no requería sacrificio personal de su parte. Martha, temiendo que los esclavos pudieran apresurarse en su muerte para asegurar su libertad, los liberó inmediatamente después de la muerte de George. El 14 de diciembre de 1799, Washington salió a caballo a inspeccionar sus granjas a pesar de una tormenta de nieve helada. Regresó varias horas después empapado y con frío, pero se negó a cambiarse de ropa antes de la cena. Esa noche desarrolló dolor de garganta. Para la mañana del 15, apenas podía respirar. Había contraído probablemente epiglotitis aguda, una inflamación de la garganta que bloqueaba su vía respiratoria. Los médicos llegaron y aplicaron los tratamientos estándar de la época, sangrías masivas, que solo lo debilitaron más. A lo largo del día su condición empeoró. Washington enfrentó la muerte con la misma calma estoica con la que había enfrentado las balas enemigas. Le dijo a sus médicos que no lo molestaran más. Sabía que estaba muriendo. Alrededor de las 10 de la noche del 14 de diciembre de 1799, George Washington murió tranquilamente en su cama en Mount Vernon. Tenía 67 años. Martha estaba sentada cerca. Sus últimas palabras fueron: «Está bien». La noticia de la muerte de Washington electrizó a la nación. El Congreso declaró un periodo de luto nacional. Funerales conmemorativos se llevaron a cabo en ciudades de toda América y en toda Europa. Incluso Napoleón Bonaparte, quien pronto se convertiría en emperador de Francia, ordenó 10 días de luto. El funeral de Washington en Mount Vernon fue simple y digno, como él habría querido. Fue enterrado en la bóveda familiar en la finca. El legado de George Washington es monumental y complejo. Sin él, Estados Unidos probablemente no habría ganado la guerra revolucionaria. Su liderazgo mantuvo unido al ejército continental a través de inviernos brutales y derrotas aplastantes. Su renuncia al poder militar después de la victoria estableció el principio crucial del control civil de los militares. Su presidencia de la Convención Constitucional ayudó a crear una constitución duradera. Como primer presidente, estableció precedentes que definieron la oficina, el gabinete, el límite de 2 mandatos, el discurso de despedida. Rechazó convertirse en rey cuando podría haberlo hecho fácilmente. Pero Washington también fue profundamente imperfecto. Poseía seres humanos. Perpetuó el sistema de esclavitud que contradecía todo lo que la revolución proclamaba representar. Permitió que el faccionalismo político que él mismo advirtió se arraigara y creciera, llevando eventualmente a la amarga división que produciría la guerra civil. Favorecía a los ricos y bien nacidos sobre la gente común. No era un pensador brillante como Jefferson o un visionario como Hamilton. Era un hombre de acción, un líder, un símbolo. Y como símbolo, Washington se volvió inmortal. La capital de la nación lleva su nombre. Un estado en el noroeste del país lleva su nombre. Cientos de ciudades, condados, calles, escuelas, parques llevan su nombre. Su rostro está tallado en el monte Rushmore. Su imagen está en el billete de $1. Cada febrero, Estados Unidos celebra su cumpleaños. Se le llama el padre de la patria. George Washington fue un hombre de contradicciones, un revolucionario que anhelaba la estabilidad, un general que anhelaba la paz, un campeón de la libertad que poseía esclavos, un líder que rechazó el poder absoluto, un visionario que no podía imaginar el fin de la esclavitud. Pero fue indispensable. Sin George Washington, los Estados Unidos de América no existirían. De agrimensor de Virginia a comandante revolucionario, de presidente fundador a leyenda inmortal. El hombre imperfecto que forjó una nación imperfecta, pero duradera. Su legado perdura, 3 siglos después, en cada principio de la república que ayudó a crear. George Washington, padre fundador, héroe imperfecto, el hombre que rechazó ser rey.